Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estudio 1827. El día de hoy vamos a tener un programa con un invitado muy especial. Él es Rodrigo Acevedo Traba, un pianista y gran amigo. Y bueno, vamos a ver esta pequeña cápsula para que sepan un poco más sobre él. Rodrigo Acevedo Traba es un músico mexicano nacido en 1992 en Naucalpan, Estado de México. Actualmente es pasante de la licenciatura en piano en la Facultad de Música de la UNAM, donde estudió piano, composición y música de cámara. Como pianista fue becario de la Fundación Turcoa entre 2014 y 2016, gracias a lo cual realizó estudios en la Academia de Música Rainier III en el Principado de Mónaco, en donde además debutó como solista con la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, interpretando el primer movimiento del tercer concierto para piano y orquesta de Sergei Prokofiev. Ha sido premiado en distintas ediciones del concurso interno de piano de esta facultad, ganando el primer lugar en 3 ocasiones diferentes, y fue también ganador del primer lugar en la 9ª Bienal Internacional de Piano 2016 en su categoría 3. Además, ha tomado clases con destacados pianistas y maestros de talla internacional como Juliana Avdeva, Jorge Luis Prats, Jorge Federico Osorio, Olivier Gardón y Rodolfo Ritter. En 2018 obtuvo una beca del FONCA con la cual pudo llevar a cabo su proyecto La música de José Pomar, ciclo de recitales de piano, con el cual logró abordar e interpretar por primera vez la obra completa para piano de este interesante compositor mexicano. Su interés primordial es la difusión no solamente de la música académica, sino hacer énfasis en todo aquel repertorio que permanece poco difundido o incluso desconocido, en especial dentro de la música mexicana de concierto y la de reciente producción. Actualmente es pianista acompañante en la Universidad Panamericana y miembro del trío Matices. Bueno, y después de esta pequeña introducción, ahora sí estamos aquí en el estudio con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Daniel, hola Alex, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rodrigo. No, gracias por la invitación, es un placer estar en Estudio 1827. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu proyecto? Claro que sí, este proyecto ya lleva 2 años, se está llevando gracias a becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a quien agradezco el apoyo para realizar todos estos 2 proyectos que un poco son lo mismo, ¿no? Están en 2 fases, ¿no? Se trata de el rescate, por así decirlo, que bueno, no es rescate completamente, pero sí la difusión sobre todo y la promoción de la obra para piano de José Pomar, ¿no? Que es este compositor mexicano que llevo ya un tiempo tocando y que no es pues tan conocido. Yo creo que no tiene todavía el lugar que merece, aunque ya desde hace algunas décadas ya no es un autor completamente desconocido. Ya vamos a internet y está ahí su biografía, hay escritos ya algunos sobre él, ya hay grabaciones también, pero todavía mucha gente no le suena y creo que pues es importante que tenga el lugar que merece. Bueno, y cuéntanos un poquito de quién es Pomar, no sé de dónde es, en qué época más o menos se encuentra. Claro que sí. Mira, José Pomar fue un compositor mexicano, él nació en la Ciudad de México y murió también en la Ciudad de México. En 1880 fue que nació. Entonces, pues su obra, prácticamente toda su obra, es a principios del siglo XX, de hecho su primer pieza es 1898, ¿no? Entonces, de ahí para el real. Él está activo durante la primera mitad del siglo XX y fallece en 1961. Lo que es interesante es que durante su etapa media, de la etapa media de su vida, se va a vivir a diferentes ciudades, a Pachuca, a Guanajuato, a Guadalajara, y ya finalmente regresa a la Ciudad de México. Este autor pues es contemporáneo de varios de los grandes músicos mexicanos de aquella época, que son, por ejemplo, Manuel M. Ponce, que nació en el 82, Julián Carrillo, José Rolón, y está justo una generación atrás de gente como Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, ¿no? Que nacen los dos en el 99, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es un músico de una generación muy interesante, porque es esta generación que se forma pues con todas las ideas del romanticismo europeo. En aquella época en México, sobre todo a finales del siglo XIX, imperaba mucho el gusto por la ópera italiana, todo esto. Pero justo a raíz de que entra Porfirio Díaz al gobierno, trae mucha influencia, como ustedes saben, francesa, ¿no? Sí. Y luego también había estado antes Maximiliano, con quien había habido también una introducción de cuestiones artísticas de lo que es hoy Alemania, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro y todo esto. Entonces, pues en la época de Pomar, en su juventud, empieza a ver estos autores que empiezan ya no a fijarse en lo italiano, sino también en lo francés, en lo alemán, en otros países. Y luego también
en un momento dado, como ustedes saben, en Europa empieza a ocurrir este cambio en el arte, ¿no? El modernismo, que rompe, ¿no? No solo en la música, sino en la pintura, en las artes, vamos, ¿no? En las bellas artes. Y entonces pues empiezan a crear esta nueva forma de arte ya diferente a lo que se venía haciendo durante todo el siglo XIX. Y entonces justo es la generación de Pomar la que se enfrenta con este dilema de si vamos a seguir componiendo y haciendo arte como lo hemos hecho hasta ahora, con el estilo romántico, el estilo decimonónico, tradicional, ¿no? Académico, o vamos a entrarle a esta nueva forma de crear arte, ¿no? que es más moderna, que es nueva y que todo el mundo está haciendo, ¿no? Pero pues el caso de Pomar es muy interesante y creo que es una de las cosas por las que merece más atención, es porque Pomar es uno de los primeros autores mexicanos que se avienta a crear un nuevo lenguaje, ¿no? La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría pues seguía un patrón, ¿no? Que es lo que les enseñaban, y seguían más o menos el mismo caminito, ¿no? Pero Pomar, él tenía un espíritu autodidacta, y él lo dice en sus escritos, ¿no? Más que ser autodidacta, porque él sí se formó con maestros, con Gustavo de Campa, que justo fue del grupo de los francesistas, ¿no? El grupo de los 6, Carlos J. Meneses, que era también pertenecía a este círculo de músicos y un gran pianista aparte, un gran maestro de piano. Pero aún así Pomar decía que era autodidacta, pero yo pienso que se refiere a ese espíritu de búsqueda, ¿no? Todo el tiempo, y de no conformarse con lo que sus maestros le decían, sino de ver más allá y de él, por sus propios medios, a ver cómo le hacía encontrar. Entonces él empieza luego a entrar en contacto con música nueva, con Debussy, con Mahler, con Wagner, ¿no? Que pues aquí en México en aquellos años pues, muy pocos sabían de ellos y mucho menos se fijaban en qué estaban haciendo, ¿no? Y Pomar ya estaba al tanto. Entonces vemos obras de Pomar desde 1907, 8, antes de la Revolución, ya con un lenguaje pero tremendo, ¿no? Muy avanzado. Y que si lo comparamos con gente, y hablo incluso de gente de la talla de Julián Carrillo, de Ponce, que claro, ellos son grandes músicos, pero insisto, en la mayoría de sus obras siguen todavía este estilo más tradicional, y que ellos mismos hoy los recordamos como los primeros, los pioneros en cambiar, ¿no? Ponce, Rolón fueron a París, como ustedes saben, en los 20s, y tuvieron este cambio radical en su lenguaje. Julián Carrillo, pues no puedo decir más, ¿no? O sea, y sin embargo Pomar se adelanta a ellos, ¿no? Igual a Carlos Chávez, que también desde muy joven ya está en contacto con este mundo moderno. Pues Pomar se adelanta a todos ellos y no se ha reconocido eso. Entonces eso es uno de sus grandes, creo yo, de las cosas más importantes que hay que saber de Pomar y el papel que tuvo en aquella época. No fue muy conocido. Un tiempo, él, a pesar de que se movió en un círculo de intelectuales, el círculo del Ateneo de la Juventud y todo esto, a pesar de ello, pues era una persona más sencilla, no buscaba tanto la promoción. Tuvo una experiencia desagradable cuando publicó su primera obra, El Juglar. La publica con Wagner y Levin, y cuando a cambio le pagan una miseria, ¿no? Así unos cuantos pesos, y le dan 5 ejemplares. Cuando pide uno más para su maestro, se lo cobran. Y entonces, a raíz de eso dice, esto no va a ser negocio. Entonces, él no estaba... Claro, después sí siguió teniendo interés en que se publicaran sus obras, pero como que sí lo desmotivó mucho. Y también era un cuate de ideas políticas fuertes, ¿no? Él participó en la revolución, incluso en el conflicto, se salió porque al parecer un balazo ahí en la rodilla. No tuvo problema, al parecer fue superficial, pero sí tuvo esa experiencia. Qué fuerte. Sí, tremendo, ¿no? Luego, pues él estaba del lado de los carrancistas. Más adelante, pues adquiere ideas de izquierda, ideas del comunismo, se afilia al Partido Comunista y perteneció a esta generación como Revueltas y todos ellos que eran pues de oposición, por así decirlo, ¿no? Entonces, él tenía una idea del arte ya en su madurez, pues que el arte tenía un papel social. Entonces dirigió coros de obreros, de trabajadores. Estuvo un tiempo trabajando en el conservatorio, pero eventualmente lo abandonó para trabajar en la Escuela Superior de Música, que en aquel entonces era la escuela nocturna para trabajadores, ¿no? Entonces él tenía como esta idea de que el arte llegara a las masas, al pueblo, ¿no? Entonces, muy a todo dar, y siempre fue muy leal a esos principios. Entonces fue una persona
realmente de ideas muy firmes y todo, y pues insisto, pese a todo esto, y muy probablemente a raíz también de estas ideas que chocaban con lo oficial, es que su música pasó por muchos años, todavía ya en su madurez y vejez, y después de que falleciera, sin tocarse, ¿no? Prácticamente, incluso se habla de una censura, entonces. Un poco triste, es común, ¿no?, que pase esto con algunos músicos. Sí, así es, así es. Bueno, y ya entrados en Pomar y en esta información tan valiosa, en la revolución que es Pomar, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más acerca sobre el proceso del proyecto? ¿Cómo fue, cómo comenzó, en qué momento está ahorita, cómo ha sido? Pues el proyecto, la idea original que yo tuve fue de buscar titularme de la licenciatura en piano, tocando, pues si no toda la obra, parte de la obra, ¿no? Haciendo un trabajo de investigación sobre la obra para piano, que ya en 2016 se hizo una tesis de maestría, la hizo Mavi Muñoz, una investigadora de ahí de la facultad. Pero a mí me interesaba abordar más de lleno ya como en el aspecto interpretativo, ¿no? Estas piezas. Pero pues la cuestión es que después me enteré y fui ahondando en todo esto de las becas del FONCA, y hubo un evento particular que me orilló a concebir este proyecto, bueno, que fuera con las becas, que fue la grabación de la obra. Bueno, esta no es la obra integral, pero es una buena parte de la obra de Arnulfo Miramontes por parte de Bernardo Jiménez, que es también pianista e investigador de la facultad. Y entonces él pues, hizo algo parecido, estuvo varios años tocando la música de Miramontes, hizo su tesis y todo sobre él, tesis de licenciatura y de maestría, y grabó estos discos con esta beca que yo ahorita tengo este año, ¿no? Entonces yo cuando vi eso dije, yo tengo que hacer eso. Sí, claro. Yo recuerdo que justamente me enteré de la noticia y me emocioné, y al poco tiempo lo conocí, platicamos mucho, y bueno, ha sido una de las inspiraciones que he tenido para hacer este proyecto. Y bueno, ya ahorita podríamos decir que yo estoy en la fase final prácticamente, ¿no? Final prácticamente. Estamos a unos cuantos días en este momento que estamos grabando que ya sea la presentación de los discos, ¿no? El proyecto fue el primer año, durante 2018, tocar toda la obra para piano, aprendérmela primero y luego tocarla en todos los recintos que se pudiera, ¿no? Estuve llamando 2 semanas buscando en dónde, por todo el país, y con el dinero de la beca financié estos viajes para ir a tocar la obra. Fue un año muy positivo, fueron prácticamente 50 recitales, más de 10 estados de la República, más de 20 sedes. Entonces hubo la oportunidad de tocarlo en varios lados, fue algo muy, muy bueno, y mucha gente asistió, especialmente aquí en la Ciudad de México y en Ensenada. Y uno dirá, bueno, ¿por qué en Ensenada? Ahí vive una de las nietas de José Pomar, doña Elena. Mira, qué interesante. Y ahí ese recital de Ensenada en particular, yo creo que fueron más de 200 personas. Entonces estuvo muy, 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 muy padre. Y bueno, ya el segundo año, el año en curso, pedí otra beca que ya una vez que hace esta primera beca, que es de creadores escénicos, tiene el chance de, pues más que extenderla, sí es un poco como extenderla, pero pasarla a otra beca que es Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, en el que se da salida ya al público de un producto, en este caso un par de discos, donde está almacenado lo que se hizo en el primero, ¿no? Entonces, de ese modo, pues ahorita este año realicé la grabación ya en estudio de esta obra, la obra integral para piano de Pomar. Esta grabación se ha realizado en el Estudio 13, que es un estudio maravilloso. Fue para mí un gran privilegio hacer la grabación ahí, principalmente no solo por las instalaciones, sino también por el piano que tienen ahí. Tienen un piano Bösendorfer Imperial 290 de colección, o sea, es un pianazo. Entonces, poder grabar en este estudio es fabuloso. La idea me la dio el que fue el productor musical, Alberto Cruz Prieto. Él fue el productor de este disco, que si bien yo las piezas de Pomar las había trabajado primeramente con mi maestro de piano, con Carlos Montes de Oca, ya para la grabación me vi con Cruz Prieto y él me asesoró, me dio tips, todo,
y abordamos además las piezas y bueno, ya le dio el toque maestro, ¿no? Porque él la verdad pues, es un intérprete que admiro muchísimo, que ha llevado una labor muy similar en tocar repertorio poco abordado, repertorio como alternativo. Entonces la verdad para mí tenerlo como productor fue así inmejorable, fue fabuloso. Luego también ingeniero de audio fue Javier Villalpando, que él ha estado en muchos de estos discos de música mexicana, entre ellos por ejemplo un disco del homenaje a Alfonso de Elías, que es también muy similar, aborda una buena parte de la música de este autor, etc. Entonces tenemos ahí pues para mí fue así como wow tener a todas estas figuras participando, echándome la mano con este disco y bueno, dándome toda su sabiduría y todo su oficio, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto, todo esto no lo hubiera tenido yo sin el apoyo del FONCA y estoy realmente agradecido con cada uno de ellos y con la misma institución, ¿no? Bueno, y ahorita que nos contabas de todo este proceso, decías que él no tuvo una muy buena experiencia en cuanto a la publicación de su música y quería ligarlo un poco con justo cómo ha sido todo este camino que has recorrido para poder llegar a la presentación de los discos. ¿Qué parte ha sido más difícil de todo este proceso? No sé, por ejemplo, ya que le tuvo malas experiencias con la publicación de su obra, no sé qué tanta obra tuviste que buscar a lo mejor en ciertos archivos, no sé cómo fue ahí el acceso tal vez que tuviste, qué tan difícil fue eso. No sé qué tan difícil te fue aprender toda la obra y el proceso de grabación. ¿Qué parte del proceso fue la que tal vez te fue más difícil? Por ejemplo, toda esta parte de viajar a los estados, supongo que sí fue muy padre, pero además supongo que también fue muy cansado. No sé cómo estuvo toda la organización de eso. Entonces, dinos, ¿qué fue lo que consideras que te costó más trabajo y qué fue lo que disfrutaste más de todo este proceso? Pues bueno, hay por ahí un dicho, no me acuerdo bien cómo va, pero es algo así como de que cuando uno hace lo que le gusta, no siente que es trabajo, no siente que es una carga. Entonces, por ese lado, pues me es difícil como concebir qué fue así difícil. Me suena como que lo sufrí, la verdad. Claro que hubo partes que no fueron tan agradables o que fueron como más tediosas, pero digo, la verdad es un camino que he disfrutado muchísimo. Probablemente lo que es un poquito más pues de una chamba que a lo mejor tuve que hacer y que bueno, de esa yo no he hablado mucho al respecto, pero que ciertamente fue de lo más laborioso y de lo más amplio, fue justamente no tanto conseguir las partituras, porque por suerte todo el acervo de José Pomar se encuentra en un archivo ahí en Estéticas, coordinado por Julio Estrada, que se llama el Archivo de Músicos Disidentes Mexicanos. Ahí se encuentra la obra de Pomar, la de Jacobo Kostakowski, que también es otro autor desconocido, es mucho más desconocido que Pomar, por desgracia, pero fueron muy amigos entre ellos, por cierto, una gran amistad, sobre todo con la cuestión política, tenían ideas muy similares, y también está este otro músico que es Higinio Rubalcaba. Ahí está todo, y pues bueno, yo tuve acceso a este archivo, de hecho, gracias a la cooperación, bueno, más no cooperación, sino a la facilidad que me dieron, sobre todo el doctor Julio Estrada, tuve la oportunidad de tener acceso inmediato y completo a la parte de piano, ¿no?, de este archivo. Y entonces eso me permitió, la verdad me gusta trabajar, luego a veces trabajar con manuscritos, pues de repente digo que hay errores o de repente no es fácil leerlo, entonces pues aunque suene más chamba, ni modo, copié toda la música en computadora. Sí, pues fue un trabajo de varias semanas, y no es que meses, y sobre todo luego también la estuve revisando mucho para evitar que hubiera errores, ¿no? Porque luego pasaba que había, por ejemplo, dos piezas, vamos a poner ahí una que se llama preludio, preludio, interludio y postludio. Y hay otra que es la suite de la Quimera, ¿no? Y resulta que las voy checando y es la misma pieza, ¿no? Nada más que una es una versión como inicial que todavía no se llamaba la Quimera y no tenía los títulos que tiene esa suite. Entonces, pues así, lo único que dice ahí son esos nombres de preludio, interludio y unas dedicatorias y ya. Pero es lo mismo. Le hace Pomar ciertos cambios y bueno, uno ya empieza a ver que la definitiva es esta que ya se llama la Quimera. Entonces, esa es la que hay que tocar. Entonces, es un trabajo también un poquito, vamos a decir, de catalogación. Pero bueno, ya está catalogado. Más bien fue como de
seleccionar qué sí es la música, y luego también me tocaba de repente partituras y eran pues algún como ejercicio de armonía más bien, ¿no? O por ahí alguna parte de alguna otra pieza que era un arreglo para violín y estaba catalogado como de piano, y ya dije, no, pues esta es la parte de piano de esta otra pieza, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo estuve haciendo. Entonces al final seleccioné ya la música y ya dije, bueno, la música, el piano de Pomar es ta, 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 que eso no se había hecho, ¿no? De ya consolidarla, ¿no? Y decir, esta es la lista definitiva, al menos de la música original. Entonces, pues sí, todo eso fue pesado, fue mucho, pero pues la verdad lo disfruté mucho, ¿no? Y bueno, ya luego abordar la pieza, bueno, pues es un deleite, ¿no? Completamente. Sí, pero también qué trabajo, ¿no? Sí. Abordar toda la música. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de la música, y no sé si te lo hayan preguntado antes, pero nosotros queríamos saber, y también para que la gente sepa, un dato curioso. De toda esta música, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu pieza favorita de toda la música que abordaste? Híjole, no está tan fácil de cantarse por una pieza. Yo de las que más he tocado y que la gente disfruta más y que a mí también me gusta, creo que es de las más auténticas, es su primer pieza, justamente, El Juglar. Una pieza chiquita, un poco virtuosa, pero muy, muy bonita, que de hecho él al parecer tocaba mucho justo en las reuniones familiares, ¿no? Entonces esa pieza a mí me gusta mucho. Sin embargo, así ya una obra más seria y que disfruto también tocar y que me emociona mucho cuando la toco es la sonata para piano, que es indudablemente la obra maestra de Pomar, por mucho, ¿no? Yo creo que es la única obra, casi la única, donde él realmente usa el piano con recursos de virtuosismo, ¿no? Así ya más serios, y bueno, aparte está construida de una forma magistral. Me gusta tanto que estoy haciendo mi tesis ahorita de licenciatura justo sobre ella. Y bueno, hay otras dos obras que yo les tengo un cariño especial, porque son las piezas con las que conocí yo a José Pomar, que me las dejó mi maestro de piano, Carlos Montes de Oca, cuando yo entré al propedéutico. Desde la primera clase me dio las copias de el exconvento de San Francisco en Pachuca, que es una suite de 5 movimientos, y la sonatina para piano. Estas dos obras, que además son también de las obras con un lenguaje más interesante en toda la obra de Pomar, son también de sus obras maestras, y a mí yo les tengo un cariño muy especial. Bueno, y ahora vamos a escuchar una obra de Pomar para que la gente conozca un poco de su música. Solo antes, ¿nos puedes explicar un poco de qué trata esta obra? Claro que sí. Voy a interpretar el preludio en sol mayor, que compuso él en 1907. Este preludio forma parte de un pequeño ciclo de tres preludios, justamente. Fue el último que compuso, pero lo colocó él al principio de la suite. Y fíjate que es una pieza muy, muy interesante, porque en ella está contenida un dato importantísimo, que es su relación con Manuel M. Ponce, ¿no? Este autor fue contemporáneo de él, y justamente el dato que se menciona sobre la amistad que hubo entre Pomar y Ponce es la dedicatoria de esta pieza, que Pomar la dedica a Ponce, y Ponce posteriormente, unos años después, dedica su mazurca, me parece que es la número 17, a Pomar. Y lo que es muy interesante ahí, fíjate, es que primero, pues, este preludio en sol mayor de Pomar y la mazurca de Ponce en mi menor, ¿no? Que son tonalidades vecinas, ¿no? Tienen una relación ahí interesante. Pero luego yo creo que no se ha ahondado más en esta relación, porque a mí lo que me llama mucho la atención es que Ponce, cuando en su dedicatoria, pone a mi hermano José Pomar. O sea, no dice a mi amigo, a mi cuate, a mi camarada, dice a mi hermano. O sea, los unía una amistad muy profunda, ¿no? O una relación mucho más íntima. Entonces, algo que es muy interesante es que si uno analiza, o mejor dicho, compara los catálogos de ambos, nos encontramos con muchas similitudes, ¿no? Muchas piezas que Ponce compone, hay un equivalente casi siempre en Pomar unos meses o años después, pero en fechas, insisto, muy cercanas, ¿no? Ambos tienen hojas de álbum, tienen preludios, tienen mazurcas, luego está la balada mexicana de Ponce y está luego la balada de Nochebuena de Pomar. Tienen los arreglos de música popular mexicana, los de Ponce, y los de Pomar son prácticamente de los mismos años, ¿no? Y también está, naturalmente, la sonata, que
Por desgracia, la de Ponce está perdida. Esa sonata 1, sonata mexicana, que era de Ponce, la que nos queda, y sí conocemos, es la de Pomar. Y hay otras piezas también ahí, también conciertos para piano. Está el concierto de Ponce, que es muy tocado. Pomar tiene un concierto que yo creo que no se toca desde que se estrenó, hace ya más de 100 años, imagínense. Entonces, insisto, hay una relación ahí que no se ha hablado, que también, pues como ustedes saben, Ponce estaba en el Ateneo de la Juventud, y Pomar se movió en ese círculo, y aunque no formó parte, hasta donde yo sé, de los miembros del Ateneo, sí participó en publicaciones de ellos, todo, o sea, y mantuvo amistad cercana con muchos de sus miembros, ¿no? No solo en el ámbito artístico, sino también político. Entonces, pues ahí hay una relación, una cuestión muy interesante que valdría la pena ahondar más, ¿no? Sí, súper interesante todo esto que nos cuentas de Ponce y Pomar, que yo desconocía el dato, la verdad, y es valioso. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar a la pieza de Rodrigo. Bueno, y después de escuchar esta pieza, una cosa que nos interesa mucho, hace rato mencionabas que hay otros compositores que también no han sido tan rescatados, no son tan conocidos, y entonces, ¿por qué escogiste tú a Pomar? Hace rato mencionabas, por ejemplo, a Kostakovsky.
¿Por qué fue Pomar entonces en el que decidiste guiar todo este proyecto? Pues mira, justamente eso es muy interesante esa pregunta. Yo originalmente no tenía pensado ni siquiera hacer algo de investigación o algo, un proyecto de un autor mexicano. A mí me interesó, el primer autor que yo me interesé en tocar su música y a lo mejor usarla para mi titulación fue a Leopold Gudowski. Yo toqué de él su Suite Java, al parecer fue el estreno en México, y me fascina su música, me parece formidable, y aparte está el reto pianístico, que es música difícil, ¿no? Es complicado. Pero bueno, sin embargo, yo en un momento dado empecé a pensar y dije, bueno, pero pues, Gudowski no es completamente desconocido, se toca su música, aunque no tanto como la de otros, pero vamos, no es una figura desconocida, y pues él nació en un país muy lejos, y ¿por qué no hacer algo de un autor mexicano? Algo que me hizo preguntarme esto fue participar en esta iniciativa que hubo durante un tiempo, se llamaba el Movimiento de Cultura Juvenil Manuel M. Ponce. Yo no conocía la música de Ponce más allá de Estrellita y el Intermezzo y nada más, y entonces este proyecto me puso en contacto con música de él ya pues, de veras, ¿no? Yo toqué el trío romántico, las danzas mexicanas, y escuché también mucha otra música que yo dije, wow, o sea, Ponce no es Estrellita, el Intermezzo, Ponce es un autor que está a la altura de cualquier otro autor europeo, ¿no? Y entonces dije, bueno, estaría padre hacerla, pero no de Ponce, de otro autor. Y pues en aquel entonces, pues Pomar encajaba muy bien. Yo ya lo conocía, y él, aparte, el hecho de que cuadrara con el hecho de ser un autor poco tocado, con una música que es muy bonita, que está bien hecha y que aparte es interesante con todo esto del modernismo y todo, pues dije, es inmejorable, es una oportunidad de hacer algo con un autor pues, que tiene todo, su música tiene todo para salir a flote, ¿no? Entonces, fue en aquel entonces por esas circunstancias, también yo entré en contacto con la familia y también con todo su apoyo y todo, pues también a mí me estimuló también, ¿no? para hacer esto. Entonces un poco tuvo eso que ver, pero realmente puedo decirte que pudo haber sido en ese momento con otros autores, ¿no? Pomar es quien estaba más a la mano, y bueno, yo la verdad sí sentí un cariño especial por él, me identifiqué en su música con varios aspectos, no solo en el ámbito musical, sino también creativo. Yo también al componer me identifiqué con cosas que él hacía y todo. Entonces sí hubo también este match, ¿no? Con Pomar. Bueno, ya que nos estás hablando de todos estos compositores y de la música mexicana, de compositores efectivamente que son bastante desconocidos, yo te quiero preguntar a ti, bueno, es evidente que tú consideras que es importante el rescate de esta música, ¿no? El dar a conocer esta música. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tú crees que en las escuelas, por ejemplo, de música es importante el rescate de este tipo de música mexicana? Pues para empezar, simple y sencillamente porque es nuestra música. O sea, nosotros en el ámbito clásico estamos, pues no digo que esté mal, pero pues tenemos naturalmente gran mayor parte de lo que tocamos pues es de otro país, es de un origen europeo, que no está mal. O sea, vamos, esta música viene de allá obviamente y aparte sus grandes exponentes están allá. Eso hay que aclararlo y estoy de acuerdo. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de estar fuera del país estudiando y pues, por ejemplo, o sea, allá en Francia, que es donde fui, pues te das cuenta que sí tocan Mozart, sí tocan Bach, sí tocan Beethoven, pero tocan, por ejemplo, mucho Rameau y Couperin, ¿no? Que luego acá, pues muchos hasta dicen, ¿y esos quiénes son, no? Y allá Rameau Couperin es Bach, ok, pero también está Rameau y Couperin, que son autores suyos. Y luego, pues, Debussy, Ravel, Poulenc, todos esos, Milhaud, todos esos cuates, y bueno, ya más acá, Messiaen, Ohana, todos, los tocan muchísimo, muchísimo. O sea, se toca yo creo que casi 50 lo francés, 50 lo clásico. Y a lo mejor si hacemos aquí el balance, pues a lo mejor se toca 1 mexicano y 99, ¿no? Digo, a lo mejor sí se toca aquí lo mexicano y sobre todo lo actual. Si uno ve programas en
de coordinación de música y ópera, por ejemplo, o algo, sí se toca música mexicana. Pero aún así, lo que la gente ya conoce o las piezas que tienen como una salida ya al público son muy poquitas. ¿Qué conocemos de música mexicana? Pues el guapango, el danzón de Márquez, ¿no? Sí, la sinfonía india. La balada mexicana. La balada mexicana. Hijo, la balada mexicana, haz de cuenta que es la única pieza para piano que existe, ¿no? O sea, es un monopolio prácticamente con la balada mexicana, con Estrellita, con el intermezzo. En la facultad se toca también, por ejemplo, mucho Armengol, que está muy bien, digo, y hay que tocar esos autores. Pero yo insisto, hay mucho más. O sea, hay mucho más que no se conoce. Y ya no digas de autores desconocidos. O sea, ¿qué conocemos para piano así de Carlos Chávez? La gente que así del común. Tiene estudios para piano fabulosos, modernos. Así a lo mejor medio raros unos, ¿no? Pero muy bien escritos, ¿no? Tiene sonatas para piano. La segunda es una obra portentosa y no se conoce. En general, se ha grabado muy poco. Ya está muy grabado. Insisto, estos autores ya, digamos, tienen cierto empuje, pero luego tenemos una capa más abajo a una serie de músicos, pues, probablemente muchísimos más, bueno, no probablemente, con seguridad muchísimos más de los que conocemos, con una producción que pues está ahí esperando a que alguien le haga caso, pero nadie, ¿no? O sea, entonces Pomar hasta hace poco era uno de ellos, ¿no? Ya con el paso de los años fue saliendo, pero hay muchos que necesitan ese empuje, necesitamos saber a qué suena su música y no son autores solamente actuales, que claro, lo actual también hay que tocarlo, pero si nos vamos hacia atrás, gente contemporánea ponse ahí, pero para dar y regalar. Y con producción que aparte ya luego de repente algún investigador saca el catálogo, alguien saca esto y uno le echa ojo y dice, wow, debe estar, nada más por los títulos ya suena así como muy interesante, como que nos llama a ver qué hay ahí. Entonces, es importante porque es una tarea que, si bien en los últimos años ha ido en aumento y que ha empezado a haber un interés genuino por los músicos, tiene que seguir. O sea, es algo que yo insistiría y yo, digamos, si tuviera la oportunidad de, a lo mejor en alguna escuela, en alguna institución, controlar qué es lo que tocan o gestionar eso, yo pondría mucho más peso en la música mexicana, de diferentes épocas, ¿no? O sea, porque tenemos, por ejemplo, en el caso de Pomar, tiene fugas, como las fugas de Bach, ¿no? Que también, por ejemplo, Ponce tiene sus pequeñas fugas. Y luego tiene música que cuadra en lo romántico, tiene música que cuadra en lo moderno, ¿no? Muy diferente. Entonces, con un mismo autor o con varios autores podríamos abarcar más épocas, ¿no? Y sobre todo conocer, que los chicos y que los estudiantes conozcan más de su música, que sepan a qué suena la música de Julián Carrillo, a qué suena la música de Chávez, a qué suena la música de, no sé, de Khostakowski, ¿no? Entonces, es muy, muy importante todo eso. Bueno, y yo sé que ya has hecho un poco un esfuerzo de esto, porque justamente en el último concurso en la facultad, una de las cosas que se hicieron con tu colaboración fue que se tocara la música de Pomar como obra mexicana, ¿no? Así es. De hecho, el preludio que tocaste hace un rato, pues justamente yo lo toqué también en ese concurso. Sí. Y yo entro en ese porcentaje de los alumnos que tocamos 99% de otras cosas y 1% mexicano. Creo que antes de tocar ese preludio de Pomar que toqué para el concurso, no había tocado algo mexicano como en 3 o 4 años. Entonces, sí sucede mucho realmente. Sí, claro, pero muchas veces eso está inducido por o sea, no quiero echarle la culpa a los maestros por completo, pero sí un poco tiene que ver con eso. O sea, los mismos maestros no conocen, ¿no? O conocen poco. Sí. Y entonces, pues entre eso y luego también si la institución tampoco dice, pues se tiene que tocar tanto, pues se hace lo mínimo. Porque obviamente, claro, estoy de acuerdo, uno se tiene que formar con obras a lo mejor más completas y estoy de acuerdo que a lo mejor desde ese punto de vista técnico, pues la obra mexicana en general, y no digo que eso sea la realidad de toda la música, pero la en general no es una obra a lo mejor que técnicamente sea tan rica como a lo mejor Rachmaninoff, ¿no? O los autores rusos, que ahí sí es otro rollo, ¿no? Entonces, claro, también hay que ver esta música, también hay que ver lo francés, lo español, lo germánico, pero sí lo mexicano necesitamos conocer más. O sea, desde nosotros mismos como músicos, como estudiantes, necesitamos mostrar a todos los demás, formar y que se vaya cultivando este interés, ¿no? Por tocar más música mexicana. Bueno, y después de todo esto que ya nos contaste sobre Pomar, que ha sido el proyecto en el que nos hemos concentrado en este programa, nos gustaría también que nos contaras, después de esta presentación del disco,
qué otros proyectos tienes a futuro, ya sea de la cuestión con José Pomar o de otros proyectos que tengas tú como pianista, porque sabemos también que andas en muchos lados, ¿no? O sea, estás con un trío, sabemos que haces trabajo también como maestro, entonces, ¿qué nos puedes decir de tus proyectos futuros? Pues bueno, yo al respecto, hablando de Pomar, me gustaría en un futuro, no sé qué tan cercano, qué tan lejano, tener la posibilidad de que se publique la música, ¿no? Una edición ya de estudio revisada con anotaciones, acotaciones y todo eso, de la música de Pomar. Ya, digamos, tengo hecha el trabajo pesado, que es copiar la música, ahí habría que revisarlo, y eso me interesa hacerlo, no sé cuándo, en el futuro, y yo espero no muy lejano. Luego, en efecto, estoy ahorita con este trío, Matices, que es un trío fabuloso. Nos dedicamos a dar conciertos en algunos lugares y pues lo interesante de este trío es su dotación, su conformación. Es un trío un poco anormal, digamos, porque incorpora violín, clarinete y piano. Entonces, esta dotación no es muy común. La más común es, si acaso, violín o violonchelo, o si es con clarinete, cello y piano. Pero violín, clarinete y piano es rara y por lo mismo no hay mucho repertorio. Si hay piezas de algunos autores, tenemos un fabuloso trío de Khachaturian, tenemos una suite de Darius Milhaud, tenemos, bueno, hay varias piezas, pero lo otro hay que sacarlo de arreglos, hay que hacer arreglos de obras para, por ejemplo, 2 violines y piano, que por cierto hay una sonata de Pomar para 2 violines y piano, que la estamos tocando, adaptada para violín, clarinete y piano. Y si no, pues ahora lo que hemos hecho, y eso también con la gran colaboración de la Facultad de Música de la UNAM, es convocar un concurso de composición, con la finalidad justo de crear nuevo repertorio para esta dotación que pues no hay tanto, y en el ámbito mexicano menos, ¿no? Entonces sí estamos buscando, obviamente luego este concurso más adelante, hacerlo más grande, con más un premio más jugoso y todo, pero también con la finalidad de que también se grabe esta música, se difunda, ¿no? Entonces, al final de cuentas es un poco ayudarnos entre todos, pero con la finalidad de crear música, de crear nuevos públicos, nuevo repertorio, y bueno, estamos ahí la llevamos apenas un año también, justamente estamos estos días cumpliendo un año con la conformación que ahorita hemos tenido. El trío surgió hace 2 años, pero fue cambiando de integrantes y ya su conformación actual lleva un año, entonces, bueno, llevamos un año. Entonces, pues estoy ahorita con eso, y bueno, me interesa, yo además de ser intérprete, que me interesa luego tocar música también mexicana, pero de otros autores. Sí estoy interesado en tocar piezas de las conocidas, de las no muy conocidas, y de gente actual. En particular te podría compartir que ahorita estoy muy interesado en tocar la obra para piano de un colega mío, Tobías Álvarez. Es un gran compositor de la Facultad de Música, todavía ahorita es estudiante. Él tiene una producción para piano que a mí me interesa mucho. También, por ejemplo, te puedo decir, Gustavo Larrea tiene también una obra para piano. Hay muchos autores ahorita, Aquiles Lázaro, etcétera, que tienen una producción para piano muy, muy atractiva, y a mí me interesa también abordar, y en un momento dado a lo mejor también haré algún proyecto. Sin embargo, como te digo, la cuestión interpretativa no es lo único. Yo también soy compositor. No estudié la carrera propiamente, pero sí estudié el propedéutico ahí en la facultad. Y sí me interesa también en un momento dado crear música para piano, a lo mejor también para el trío, para Matices, por ejemplo. Pero sí estoy también interesado tanto en hacer arreglos como en hacer música. Y pues así, digamos, ahorita por darte algún dato, digo, yo tengo la inquietud de eso, a lo mejor mucho más adelante, a lo mejor eso ya lo haré dentro de 20 años o no sé. Yo tengo el sueño de algún día componer una suite de 12 movimientos al estilo de Iberia, de Albéniz, pero que sea mexicana. Sí, claro. En la cual sea una especie de álbum para piano, obviamente con la cuestión atractiva de que sea virtuosa, ¿no? De que sean piezas complicadas técnicamente, pero también que puedan ofrecer un mosaico de lo que es la cultura musical mexicana, que es tan variada, ¿no? Si uno empieza a pensar, pues sí tenemos solamente el huapango, pero por ejemplo el huapango pues habla de un fenómeno en específico, ¿no? En Veracruz son sones de mariachi, de otro en Jalisco, el danzón es otro. Pero ¿qué tal una suite donde cada uno
cada movimiento sea, por ejemplo, Oaxaca, otro que sea de algo de Veracruz, otro que sea algo del norte, no sé, ¿no? O sea, hacer música que esté basada pues en la riqueza musical de México, que es gigantesca y que pues difícilmente luego encontramos alguna obra que compile, ¿no? Más de un fenómeno en específico. Entonces, pues ese tipo de cosas me atraen mucho y pues yo espero en algún momento poco a poco irles dando cabida, porque pues sí, como tú dices, pues ahorita sobre todo he estado dando muchas clases y he estado muy ocupado. Entonces entre eso y el otro y luego al rato pues ya va a venir la cuestión familiar y todo, que la boda, sí, claro, que todo. Entonces se empieza un poco algunas cosas a complicar, otras no, pero vamos, ahí vamos poco a poco, ¿no? Bueno, pero qué padre que veo que todo lo que estás haciendo finalmente gira en torno a este mismo asunto de rescatar música mexicana o promover música y cultura mexicana, ¿no? Sí, me interesa mucho y creo que se le puede sacar muchísimo más partido de lo que hasta ahora se ha hecho, todavía más. Bueno, pues qué gusto que hayas podido estar aquí con nosotros, Rodrigo. Te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos futuros y ya antes de que nos despidamos del programa, puedes compartirnos tus redes sociales y tu página, lo que tengas para que la gente pueda saber de todos tus proyectos y de lo que vayas a realizar en el futuro. Sí, claro que sí. Pues yo estoy ahorita tanto en Facebook como en Instagram con el @rodpianista, Rod de Rodrigo, Rodpianista, así es como estoy. Tengo también un canal de YouTube, Rodrigo Acevedo Traba, si lo buscan así va a salir. Y bueno, ahorita solamente estoy activo por estos medios. Tengo una página que ahorita no he usado mucho, pero también les doy el dato que eventualmente la quiero rescatar un poco. Es todo junto Rodrigo Acevedo, mi nombre, 92.wixsite.com. Entonces ahorita estoy yo manejando estas redes sociales y bueno, yo espero a futuro poder utilizarlas más, ¿no? Claro, y bueno, aprovechando también que estás en eso, dinos cuándo va a ser la presentación del disco de Pomar, que sabemos que viene pronto, y no sé si ya más o menos tengas alguna fecha, porque sabemos que va a estar esto en tiendas, tengo entendido que va a estar en Mixup y en algunos otros lados, entonces también si nos puedes decir para el auditorio que le interese pues justamente rescatar todo esto de la música mexicana. Sí, así es. Estos discos van a estar de venta en Gandhi, en Mixup, en Librerías Educal. Fueron producidos por el sello discográfico Tempus Clásico. Y bueno, la fecha de la presentación de estos discos son el viernes 22 de noviembre a las 7:30 de la noche en la Sala Huehuecoyotl de la Facultad de Música de la UNAM. Y luego el miércoles siguiente, miércoles 27 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte Munal. Entonces, pues estos son los datos ahorita, ya está próximo y yo creo que los discos se pueden conseguir seguramente ya a partir de mediados de diciembre y si no ya en enero. Ahorita hubo algunos retrasos que tuvimos en la postproducción, todo esto. Por suerte va a estar a tiempo para la presentación, pero sí en las tiendas pues va a estar obviamente, apenas va a empezar entonces va a tardar un poquito todavía. Bueno, pues vamos a cerrar esta edición de nuestro programa. Nos vas a tocar una obra más, entonces antes de que dejemos al auditorio escuchando esta pieza, solamente cuéntanos un poco de estos bosquejos de escenas infantiles. Vas a tocar algunos para que la audiencia los conozca, entonces cuéntanos un poco de ello. Así es, pues esta es una obra fabulosa, encantadora, creo yo. Es una suite compuesta en 1900, bueno, la empezó a componer en 1912. La concluyó, no sé por qué, ya hasta el 28, ha de haber compuesto algunas piezas ya hasta en aquellos años. Está dedicada a sus hijos, Luz, Dolores, Teresa y Fausto, fueron sus 4 hijos. Y pues es una pieza muy interesante porque, para empezar, tiene 2 antecedentes, ¿no? Es la obra homónima, que es Escenas Infantiles, de Schumann, que como saben es una suite de 13 piececitas, ¿no? Que pues cada una representa algún aspecto de la infancia, ¿no? Entonces este obviamente es el antecedente directo, Pomar compone 11 en lugar de 13, pero luego también hay otra relación ahí que es Children's Corner de Debussy, que la había compuesto apenas un par de años, algo así atrás, de cuando Pomar empieza a componer esta suite. Y como ustedes saben, el último movimiento de la suite de Debussy es el Cakewalk de Gollywog, ¿no? Entonces, es famosísimo, exactamente. Es una pieza muy bonita, es la más encantadora. Y curiosamente Pomar, imitando a Debussy,
escribe el Cakewalk del Gato, que ahorita va a ser de las que vamos a escuchar. Y pues eso es también la pieza más, yo me atrevo a decir, la más divertida también, ¿no? Algo que es muy interesante es que Pomar, además de tener estos dos referentes, incorpora a cada uno de los movimientos una de práctica que estaba muy en boga en aquella época en México, que era cuando uno componía una colección de piezas o una suite, en este caso, cada una de las piezas está compuesta con un ritmo en específico, una forma de la música de salón. Entonces tenemos que en la suite pues, hay un vals, está obviamente el dichoso cakewalk, hay una mazurca, hay una barcarola, hay una marcha, una tarantela, o sea, un poco de todo. Exactamente, pero además lo que es tremendo es cómo Pomar, esta suite es yo creo que de lo mejor logrado que él tiene en cuanto a colecciones de piezas, porque cada una es muy diferente, ¿no? No solamente a nivel rítmico, sino en carácter, la atmósfera que da, todo es muy, muy diferente y entonces pues es una riqueza impresionante cada pieza. Al tocar toda la suite nos da... uno tiene la impresión de que volvió a su infancia y tuvo así momentos muy diferentes de recordar, ¿no? Entonces, pues de esto trata esta fabulosa suite, que cada una lleva un título, ¿no? Haciendo referencia a algo, ¿no? Tenemos el trompo, la cajita de música, el escondite, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas. Bueno, pues los dejamos escuchando esta pieza. Recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Ya saben, en Instagram nos pueden encontrar como @estudio1827. En Facebook nos pueden encontrar como Estudio de Piano 1827. Y nos vemos para el próximo programa aquí en el estudio. Gracias, Rodrigo, de nuevo por venir. No, gracias a ustedes. Felicidades por su canal y por su iniciativa. Y pues gracias nuevamente por la invitación. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.